buenos días para todos. Me complace saludarlos nuevamente en en esta nueva jornada de capacitación. ¿Me pueden indicar, por favor, si me están escuchando de manera correcta y si están viendo mi pantalla también de manera correcta? Bueno, gracias a quienes me están confirmando. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Andrés Alemán, soy el gerente regional de LISA para la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia. Y bueno, le doy la bienvenida a esta nueva jornada de capacitaciones virtuales que ya llevamos varios meses con el tema estricto de todo lo que es el ISA nómina, pues entendiendo que este año la nómina tiene una gran importancia por el tema de nómina electrónica. Entonces hemos querido dedicar esta serie de talleres para que ustedes conozcan todas las ventajas que tiene el programa y también porque hemos detectado muchas veces que el programa es subutilizado por algunos usuarios que tienen toda la herramienta pero solamente lo usan para lo básico. Entonces la idea de estos talleres es que ustedes aprendan a manejarlo de manera correcta y sepan todas las ventajas que tiene el programa Elisa Nómina. El curso que nos trae hoy es uno que ha anunciado bastante, el famoso taller de conceptos de nómina. Y quiero empezar haciendo la introducción que cuando hablamos de conceptos de nómina, hablamos del artículo 127 y el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo. Los que son pagos salariales y los que no lo son. Eso es lo primero que tenemos o que debemos tener en cuenta para empezar a parametrizar nuestros conceptos de nómina. Recuerden que siempre les he dicho que de los conceptos de nómina o que los conceptos de nómina mejor es como la única cartilla que interactúa con absolutamente todo el programa. Bueno, de pronto acá, bueno, con cartillas no, pero si entramos a nómina, vamos a encontrar obviamente los pagos. ¿Qué pagamos? Pagamos sueldos, pagamos unas vacaciones, pagamos unas prestaciones sociales, liquidamos a los trabajadores, les aportamos, o sea que todo es concepto de nómina. Si nos vamos a cartas y memorandos, vamos a encontrar el certificado de ingresos y retenciones, en el cual reportamos conceptos de nómina y una certificación salarial en la que certificamos también con base en los conceptos de nómina, ¿verdad? Si nos vamos a la OGPP, ¿qué le reportamos a la OGPP? Los pagos que son salario y los que no lo son, o sea, conceptos de nómina. Si nos vamos a contabilizar, ¿qué contabilizamos o qué causamos? Causamos nuestra nómina, lo que le hemos pagado al trabajador, y también provisionamos de acuerdo a los conceptos de nómina. Si nos vamos a documentos electrónicos, vamos a encontrar información exógena, que reportamos conceptos, nómina electrónica, conceptos y facturación para las empresas de servicios temporales o outsourcing, también conceptos. Si entramos a turnos, pues también lo parametrizamos con base en los conceptos que hemos destinado para turnos. O sea que el crear un concepto no pasa únicamente por colocarle un nombre ya. Es que es más, hasta hay que tener particular cuidado en la asignación del nombre que se le da al concepto. He encontrado varias veces conceptos que dicen comisiones no salariales. Y esos nombrecitos de los conceptos se reportan ante la OGP. Entonces, nomás en el nombre que le damos al concepto debemos tener un particular cuidado. Cuando yo creo un concepto, hablamos más o menos de unos 8 o 9 pasos, que son los que vamos a ver el día de hoy. La dinámica es la que siempre hemos manejado. Alguna inquietud ustedes la pueden hacer. En la medida de lo posible les iré contestando, pues para que podamos avanzar de manera satisfactoria. Entonces, bueno, arranquemos. La cartilla de conceptos la encontramos por las herramientas parámetros utilitarios en el submenú inferior de parámetros particulares y allí encontramos la cartilla conceptos de nómina. Para los que son usuarios nuevos, la primera sugerencia es que depuren
los conceptos que el LISA trae por defecto. Ojo, no los eliminen todos. En algunas ocasiones he encontrado algunos usuarios que los han eliminado todos para iniciar de cero. Sin embargo, esto nos genera un error. Entonces, no los eliminemos todos, simplemente depuremos. Podemos eliminar conceptos como, no sé, UPC adicional, creo que ya no se manejan las UPCs. Podemos eliminar conceptos si no lo manejan como salario en especie. Podemos depurar conceptos, si usted solo maneja una hora extra, no maneja hora extra nocturna, sino solo la diurna, puede eliminar la nocturna y así sucesivamente. Lo primero es depurar y arrancar de cero. Bueno, arrancar pues de cero con los que ya el programa trae por defecto después de que usted haya depurado. Si no, lo que también tienen que hacer es revisar cada uno de los conceptos, pero arranquemos primero por la creación. Para crear un concepto le vamos a dar clic derecho y él me va a decir crear, modificar, eliminar, igualar conceptos base, detalle, vista preliminar o listado. Démosle crear. El código es un código consecutivo que el programa asigna. Sugerencia, no lo modifiquen. Si usted lo modifica, se va a condenar de ahí en adelante cada vez que cree un concepto. Se va a condenar a estar modificando y a estar colocando el consecutivo. Entonces, mirar en qué consecutivo va a colocar el consecutivo. Mientras que si lo dejamos así, el programa lo va colocando automáticamente. No importa si usted eliminó el consecutivo 2 y pasó al 3 directamente, no hay problema. Descripción. Vamos a crear un concepto salarial por ahora. Coloquemos uno que se llame comisiones. Entonces, comisiones, curso, concepto. Que debo tener 1000 comisiones creadas. La naturaleza del concepto, pues él me dice si es un pago o si es un descuento. Pues obviamente eso lo tenemos clarísimo, en este caso será un pago. Ponderador. El ponderador siempre debe ser 1 a menos que sea el concepto salario integral que tiene el 70%, sea un aporte de salud o aporte de pensión que tiene el 4%, sea una hora extra, donde ahí va el porcentaje, o sea un concepto formulado en el que manejemos el ponderador. Si no es ninguna de estas cuatro, recuerden, salario integral con el 70%, aporte salud, aporte pensión, horas extras, correcto, o alguna fórmula. Siempre va a ser 1. En nuestro caso lo podemos dejar como ponderador 1, claro que sí, porque no va a ser una fórmula ni es ninguno de los demás conceptos. Clase del concepto. Esta clase de concepto me aplica para 3 cosas dentro del sistema. Primero, la flexibilización salarial. Acuérdense de la famosa ley 1393, donde me habla que si el total de los pagos no salariales del empleado superan el 40% del total de los pagos, debo flexibilizar el 60% restante sumándolo a la base del sistema de seguridad social, que es salud, pensión y riesgos laborales. Entonces, si usted le coloca este concepto que es no salarial, cuando usted haga la liquidación periódica o cualquier liquidación de un trabajador, el sistema va a hacer ese ejercicio internamente y va a contar entre los pagos no salariales a este concepto. Y si es salarial, pues lo mismo, ¿no? En este caso, manejamos 3. Bueno, primero hablábamos de la flexibilización salarial. Segundo, hablábamos de la unidad de gestión de pensiones y parafiscales. ¿Por qué para la UGPP? Porque la UGPP nos pide cuando nos requiere que le reportemos los pagos que son salario y los pagos que no son salario. Hablamos del artículo 127 y el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Correcto? Pagos salariales y pagos no salariales. En este caso, recordemos que los pagos salariales son todos los que se pagan como una contraprestación por un servicio. Por ejemplo, yo siempre que doy un curso coloco el ejemplo que es lo que me pagan por el sudor de mi frente. Es muy coloquial, pero pues realmente es así. Una comisión me la pagan porque vendí, una hora extra porque me quedé trabajando más tiempo, un recargo porque trabajé en una jornada o en un horario diferente al diurno, o diferente al diurno. ¿Qué más? ¿Qué más pagos salariales pueden haber? Comisiones, bueno, en fin, ahorita se me escapan muchos. Entonces, si hablamos de
Los pagos no salariales son aquellos que nos pagan para poder realizar nuestra labor. Por ejemplo, un rodamiento. El rodamiento se le pagan normalmente a los mensajeros o a las personas que manejen un vehículo dentro de la empresa para que se puedan desplazar a cumplir con las labores de la empresa o para poder cumplir, desempeñar perfectamente el cargo. O sea que eso es un pago no salarial, ¿correcto? Entonces ahí tenemos que entrar a diferenciar dentro de nuestros conceptos cuáles están dentro del artículo 127, cuáles están dentro del artículo 128 y cuáles no están en ninguno de los dos. Para eso existe el otros. ¿Qué conceptos encontramos en otros? Por ejemplo, un anticipo de nómina. Un anticipo de nómina no es salario porque cuando le pague el sueldo, ese es lo que es el sueldo del salario. Y también lo estoy descontando en la segunda quincena, depende cómo lo manejemos. O sea que va por otros. Un descuento casino no es salario ni tampoco no lo es, va por otros. Entonces, normalmente estos dos conceptos, esos conceptos que no caben en el 127 ni en el 128, lo vamos a mandar por otros conceptos. ¿Correcto? Los descuentos normalmente son los que manejamos por otros descuentos, a menos que sea un descuento salarial. ¿Cuál puede ser un descuento salarial? El descuento por llegadas tarde. Entonces, si el empleado llega tarde 8 horas al mes, esas 8 horas se le pueden descontar de su base salarial y prestacional. Ese descuento puede ser salario. Del resto, o el resto mejor, perdónenme, puede ser por otros. Entonces, espero que tengamos claro el tema de la clasificación. Para campo valor y para campo cantidad lo usamos únicamente para fórmulas. Ahorita haremos una fórmula. La periodicidad por lo general va a ser valor, a menos que sea una hora extra, que será por hora, o a menos que manejemos alguna de estas periodicidades para el tema de fórmulas. De resto debe ser por periodicidad valor. Tipos de concepto. Cada uno de estos tipos de concepto tiene su particularidad dentro del sistema. Por ejemplo, hablamos que los tipoconceptos sueldo solamente pueden ser, bueno, ya no 4, pueden ser 5, que son el sueldo que se le paga al empleado, sea el básico normal, el salario integral, la cuota de sostenimiento para un aprendiz en etapa lectiva, la cuota de sostenimiento para un aprendiz en etapa productiva y los que manejen el módulo de turnos, los conceptos turnos. Solamente pueden existir estos 5 conceptos tipo sueldo. Les cuento que estos conceptos tipo sueldo me amarran automáticamente el auxilio de transporte. O sea que siempre que yo pague sueldo, si está por debajo de los 2 mínimos, automáticamente me va a colocar un auxilio de transporte. ¿Correcto? Muchas veces cuando crean un concepto, crean descuento anticipo, bueno, descuento comisión y lo colocan tipo sueldo, pues porque es lo que está marcado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están liquidando, usted venga y ese concepto sirve de transporte porque porque tienen otro concepto tipo sueldo. Entonces, recuerden, solamente pueden ser 5, los repito, el sueldo normal, el salario integral, la cuota de sostenimiento aprendiz de etapa lectiva, cuota de sostenimiento aprendiz de etapa productiva y turnos. No podemos tener conceptos sueldo más creados o más conceptos sueldo creados. Concepto sueldo variable. El tipo concepto sueldo variable aplica para los demás pagos que yo le tenga al empleado que no los encontremos acá clasificados. Un sueldo variable puede ser una comisión, un sueldo variable puede ser un anticipo, un sueldo variable puede ser una bonificación. Entonces, cualquier concepto tipo pago, puedo colocarlo sueldo variable. Tranquilos, el hecho de que sea sueldo variable no quiere decir que me haga base salarial para todo. Eso lo decido yo en esta pestaña que ahorita vamos para allá. Entonces, yo puedo colocar perfectamente una bonificación no salarial como un sueldo variable. Sí, no hay problema. Prestación. Los conceptos tipo prestación normalmente van por otros, ya que no son salario ni lo son, solamente son prestaciones. Y para prestación encontramos primas extralegales, por ejemplo,
encontramos prima legal, descuento prima, encontramos vacaciones. Recuerden que Elisa maneja tres vacaciones: las vacaciones de disfrute, las vacaciones de retiro y las vacaciones compensadas en dinero o las vacaciones en plata, como normalmente las manejamos, las conocemos, e intereses de cesantías. Si quieren crear más prestaciones, pues serían primas extralegales. Perfecto, las pueden manejar. El concepto retención ya viene creado por defecto y es para el concepto retención en la fuente. No deben tener más conceptos creados retención. El retención en la fuente que maneja el programa funciona y funciona perfecto. Préstamo. Este tipo concepto préstamo aplica únicamente para descuentos. Muchas veces encontramos que los desembolsos de préstamos los colocan como un tipo préstamo. Pues digamos que eso es lo lógico, lo creería cualquiera. Pero no. ¿Por qué existe el tipo concepto préstamo y para qué sirve? Resulta que antes de la famosa ley de las libranzas, si un empleado se iba de la empresa con un préstamo, en la liquidación definitiva se le liquidaba el saldo de ese préstamo. Y para eso funciona este concepto tipo préstamo. Entonces, si a Andrés Alemán le hicieron un préstamo de 1 millón de pesos y cuando se retira aún está debiendo 500.000 u 800.000, el programa me va a traer en la definitiva de Andrés Alemán el saldo de ese préstamo por 800.000 pesos. Eso lo hace este concepto préstamo, traerme el saldo. Aparte que me va a mostrar, pues en las consultas de pagos y descuentos fijos, me va a mostrar también el historial de los pagos del empleado en cuanto a ese préstamo. Entonces me va a decir, se le prestó 1 millón de pesos el 1 de enero, el 30 de 28, perdón, de febrero se les contaron 200, el 30 de marzo otros 200, y me va guardando un histórico de esos préstamos. Aparte que obviamente me asignan un código como tal. El concepto aporte salud aplica, pues ahí está el nombre, para el descuento que le hacemos al empleado del 4%. Ese aporte de salud tiene que ir acompañado con el 4% en el ponderador. La inactividad. En el concepto inactividad recogemos absolutamente todas las clases de ausentismo. O sea, no tienen que crear un concepto aparte por la incapacidad, otro concepto por la licencia materna, otro concepto por la licencia paterna. No deben crear un concepto para suspensiones. No, dentro de la inactividad, él recoge absolutamente todos estos conceptos. Es más, ya viene creado por defecto. No tienen la necesidad de crearlo, ya el programa lo tiene, y cuando creamos una incapacidad, ya les voy a mostrar, ya van a poder colocar la clase de inactividad que le estén liquidando al empleado, ya les muestro. Mientras tanto, miremos una pregunta de la señora Ingrid Saavedra. Buenos días, cuando el empleado tiene un IBC menor a los 2 salarios mínimos legales vigentes, pero configura hora extra y al sumar estos conceptos da valor a 2 salarios mínimos y mínimos de transporte, ¿cómo hacer para que no pase? Bueno, Ingrid, eso lo controlas en base para cálculos de. Ya ahorita vamos a llegar para allá. No te preocupes que ya lo vamos a ver. Déjame mostramos la inactividad y ya cuando lleguemos a bases, vuelvo y toco el temita que me estás colocando. Por previos para liquidar en el registro de las inactividades, encontramos las 8 clases de inactividad que maneja ELISA. La licencia, la cual puede ser remunerada o no remunerada, la licencia de maternidad o de paternidad, la incapacidad por enfermedad general de la EPS, una suspensión, un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, un permiso y una huelga. Esas son las 8 clases de inactividad que el programa recoge en este concepto tipo inactividad. Lo que sí deben hacer es indicarle al programa cada inactividad para qué me va a hacer base. Y ahorita les muestro también. El aporte a pensión es también para el descuento que se le hace al trabajador y debe estar acompañado también del 4% en el ponderador. El auxilio de transporte solamente puede existir uno, que es el auxilio de transporte legal.
o sea, el que le pagamos al trabajador o el que nos pagan a todos mejor, pues para que podamos llegar a nuestro sitio de trabajo. ¿Listo? Ese es el auxilio de transporte. Si usted quiere crear un rodamiento, lo puede crear perfectamente como un sueldo variable. No hay problema. El descuento general aplica para los demás descuentos que manejemos. Por ejemplo, el descuento por las gafas, el descuento casino, descuento celular, descuento dotación, no sé, cualquier tipo de descuento lo puedes manejar perfectamente para este tipo de tipo concepto. La bonificación lo manejamos para las bonificaciones independiente que sean salariales o que sean no salariales también. Solidaridad para el Fondo de Solidaridad Pensional, aquel que descontamos a los trabajadores que devenguen más de 4 mínimos y que lo hacemos de acuerdo a la cantidad de salarios según una tabla. Las fórmulas. Ustedes dentro de Lisa pueden crear la cantidad de fórmulas que deseen. Acá al lado de estos campos, ustedes encuentran un botón con 3 punticos. Si le damos clic acá, él nos va a mostrar todas las variables que manejamos y lo que significa o lo que trae cada una de ellas. Por ejemplo, la variable A me dice que trae la cantidad liquidada de la quincena anterior de un concepto X. El código del concepto trae el valor base de liquidación global en la periódica, el valor del concepto pagado, valor del ponderador, días liquidados, en fin. Pueden crear las fórmulas que deseen. Ahorita vamos a crear una para que vean cómo funciona. El tipo concepto retroactivo es para salarios dejados de pagar. Pasa mucho, sobre todo a principios de año, que hacen el aumento de sueldo en el mes de marzo y nos dicen que hágalo con retroactivo a enero o retroactivo desde enero. O sea que si yo le pagué a un empleado 800.000 pesos en enero y febrero, pero en marzo le aumentó 1 millón, debo hacerle un retroactivo por los 200.000 pesos que no le pagué en enero y por los 200.000 pesos que no le pagué en febrero. Eso lo hacemos bajo este tipo de concepto que también el programa lo trae creado por defecto y solamente pues lo normal es que solamente se cree uno. El tipo concepto hora extra pues aplica para lo que son horas extras y recargos, pero este debe ir acompañado tanto del ponderador, por ejemplo en 1.25, si hablamos de la hora extra diurna, y la periodicidad hora. Va acompañado del ponderador y de la periodicidad hora. También aplica para todos los recargos. También aplica para todos los recargos, recargo diurno, recargo festivo, recargo nocturno. Debe ser creado como hora extra también. El concepto interés no es para el interés de cesantías, es para el interés que algunas empresas le cobran a sus empleados por hacerles préstamos. Entonces, si usted le cobra un porcentaje al empleado sobre el saldo del préstamo, usted lo puede formular bajo el concepto interés. El aporte voluntario empleado, perdón, es el aporte que hace el empleado a un fondo de pensión para disminuir su base gravable y pues también para ayudar a sumar al tema de pensiones. Si se dan cuenta, él automáticamente cuando yo le marco aporte voluntario, me despliega una ventana adicional que dice destino de aporte, si es a un fondo alterno o a un fondo obligatorio. Normalmente se manejan a fondos alternos. La retención contingente es un concepto que también viene creado por defecto y es la diferencia de lo que se le descuenta a un empleado en retención con aporte voluntario y sin aporte voluntario, o con AFC o sin AFC. Por ejemplo, si a Andrés Alemán con aporte voluntario le descontamos 200.000 de pensión, de retención, perdón, y sin aporte voluntario son 250, la retención contingente son los 50.000 pesos. Ahí está. Los conceptos de estajo son conceptos que se manejan para las nóminas de esta modalidad. Una nómina de estajo es cuando yo no le pago a un empleado un sueldo, sino le pago por actividades realizadas. Por ejemplo, yo contrato a Andrés Alemán para que venga y me ensamble 50 computadores.
Entonces yo amarro ese ensamble o amarro ese destajo a este concepto y el programa me puede llevar un control de cuántos destajos o cuántos ensambles ha hecho el empleado en las diferentes periódicas. Es más, yo le puedo colocar que por favor me registre o me indique cuando el empleado lleve la mitad del ensamble. Entonces yo lo contraté para que hiciera 20 y lleva 10. Entonces en la periódica me dice, el empleado Andrés Alemán ha hecho 10 ensambles de computador. Eso lo amarramos a este tipo concepto. El tipo concepto parámetro. El tipo concepto parámetro son fórmulas que se hacen internamente que no se ven reflejadas en el desprendible del trabajador, sino que se ven reflejadas, por ejemplo, en las definitivas. Hablemos de la famosa flexibilización salarial, que hay empresas que las hacen base de absolutamente todo, aunque la norma indique que solamente hagan base para la seguridad social. Cuando hablo de todo, indico que hacen base las hacen base para primas, cesantías, intereses, vacaciones, dándole un beneficio al trabajador. Entonces esta fórmula yo la puedo crear como un tipo parámetro para que el empleado no la vea reflejada en sus desprendibles mensualmente, sino que la vean reflejadas únicamente en el resultado de sus prestaciones. El auxilio de alimentación, por ejemplo, es un concepto que se entiende es pagado en especie. Hablemos de un casino, hablemos de un restaurante. En este tipo de concepto, auxilio de alimentación, el valor que se reporta dentro de la nómina va a ser un valor en color rojo. Discúlpenme un segundo y les hago una pequeña demostración acá. Entonces vamos a crear un auxilio de alimentación o verifiquemos si ya está creado. No, entonces creemos uno, coloquémosle aus alimentación. Es un concepto no salarial, va a valor, es un auxilio de alimentación. Y afectémoslo en una nómina. Cojamos una periódica, digámosle, bueno, aquí estoy yo, Andrés Alemán. Auxilio de alimentación, auxilio o aus, o sea que si está, bueno, aus alimentación, digámosle que son por 150.000. Y liquidemos. Terminé el periodo de prueba. Entonces, si se dan cuenta, ese auxilio de alimentación aparece en rojo. Y no solamente aparece en rojo, dése cuenta que no suma. Me está sumando el sueldo de 5 millones y el rodamiento de 300.000, pero los 150.000 me los está mostrando en rojo porque no afectan el total. ¿Por qué no afectan? Porque no se lo estoy dando al empleado en plata, sino en especie. O sea, él va al restaurante y come y eso refleja los 150.000 pesos. Entonces, el auxilio de alimentación, al igual que los bonos, son conceptos que se pagan en especie y por ningún motivo van a sumar y van a restar dentro de cualquier liquidación. Si ustedes lo hacen de esta manera, que si suma o si resta, deben crearlos bajo otro tipo de concepto que no sea el auxilio de alimentación. El concepto de actividad viene también destinado a nóminas de destajo. A ver, yo creo que tengo acá un destajo para mostrarles también cómo se puede manejar ese concepto de actividad. Vamos a mirar, prohibidos para liquidar, programación de actividades. Perfecto. Acá tenemos unas nóminas, digamos, son nóminas de palmas que se pagan por destajo y le estoy diciendo que la poda palma alta, así se llama la actividad que realiza el trabajador, tiene un costo de 8.000 pesos. Usted puede decidir si por kilo, si por libra, si por metros, depende cómo lo manejen. Y desde cuenta que acá tengo poda palma alta, tengo plateo, tengo cosecha, tengo anchetas, tengo ejemplo, tengo ensamble, pero lo tengo ligado solamente a un concepto que se llama actividad. O sea que si ustedes manejan nóminas de destajo, en lugar de crear 50 conceptos de nómina, pueden crear un solo concepto de actividad que recoja todo y en él creamos las 50 actividades, que va a ser más sencillo trabajarlo en temas contables, en temas de relaciones de conceptos y demás.
Los bonos. Alguien me preguntaba que cómo deben crear un bono Sodexo. Aquí está la opción, vea, le coloca bono y en clase de bono le coloca si es canasta, si es gasolina, si son útiles escolares, si es dotación o si es por otros. Este tipo concepto bono, al igual que el concepto auxilio de alimentación, no va a sumar ni va a restar. Únicamente va a reportar el valor en rojo como lo vimos en la actividad. Este aporte voluntario es el aporte que hace la empresa también para el trabajador para disminuir su base salarial y se entiende que es un beneficio para el empleado. El tipo concepto, actividad, parámetro son los tipo conceptos que son fórmulas internas pero que se hacen solamente para actividades, entiéndase para nóminas de destajo. Descuento de ARL y descuentos para fiscal. Hay algunas empresas, creo que son las cooperativas, que le descuentan a los trabajadores el aporte a ARL y el aporte a parafiscales. Aquí está creado el concepto, simplemente le colocamos el porcentaje en el ponderador, igual que salud y pensión, y ya el programa se va a encargar de liquidarlos. Listo, vamos a mirar preguntas. Bueno, Ingrid, bueno, ya vamos para allá, Ingrid, ya te despejo la pregunta. Clara Inés López, discúlpame, en la base para cálculos también miramos lo del transporte porque en la liquidación periódica también aparece doble. Bueno, Clara, si el concepto tipo transporte aparece doble, ya no lo miramos por concepto, ya hay que entrar a revisar la nómina. Ahí ya sí te sugeriría, por ser un caso tan particular, que lo revises directamente con soporte. Eliana Porra, ¿la incapacidad en la provisión lo lleva el porcentaje de la inactividad sobre el salario? No entendí. Cuando tú haces una provisión, por ejemplo, la inactividad sabemos que hace base para primas, cesantías, en fin. Entonces, ¿qué hace el programa? Suma 800.000 pesos de sueldo, suma el valor de la incapacidad, digamos que son 500.000, y a ese 1.300.000 le saca o el 8.33, o el 4.17, o el 8.5, o el 16. Eso es lo que hace como tal la provisión sobre la incapacidad. No sé si con eso despejo tu pregunta. Buenos días, Ángela. ¿Podrías aclararme la diferencia entre permiso y licencia? Claro que sí. El permiso y la licencia, la diferencia es el ingreso base de cotización con el que lo vas a liquidar. El permiso lo liquida sobre el sueldo básico del trabajador y la licencia la liquida sobre el ingreso base de cotización del mes anterior. Recuerda también que la licencia puede ser remunerada y no remunerada. Sonia, en la nómina realizo un descuento de un empleado mensualmente. ¿Cómo es mejor manejarlo? ¿Como préstamo o como descuento general? Sonia, si el descuento que le haces al empleado es por algún préstamo, o sea, si algún día va a acabar ese descuento, está perfecto que lo manejes como un préstamo. Por lo que te digo, por si se va al empleado, si no le quieres descontar todo, al menos que te notifique que tiene un préstamo. Pero si el descuento que le estás haciendo es un descuento casino o una póliza exequial, por ejemplo, puedes manejarlo como un descuento general y amarrarlo a pagos y descuentos fijos. Ángela, permiso, licencia. Bueno, ya te contesté permiso y licencia. La suspensión la maneja el programa, es ese castigo que se le hace a un trabajador, pues porque cometió una falta, y es el único concepto que por defecto te descuenta el dominical o el descanso remunerado. Esa es la diferencia de la suspensión. Esperanza Telles, somos una empresa de confecciones y acá mismo se hace la dotación. Nosotros la contabilizamos ahora en el costo, pero ¿cómo se hace para ver en cada trabajador? ¿Sería informativo o cómo se haría? La idea es registrarle al trabajador que le diste dotación, Esperanza, o la idea es que aparezca en la nómina cada vez que se la liquidas. Por favor, amplíame la duda y miramos cómo manejarlo. Omaira, para el caso del retroactivo de las vacaciones, que no es el mismo retroactivo del salario, ¿cómo se maneja eso para el caso de los docentes cuando cambia su escalafón y el ajuste del salario? Bueno, Mayra, lo que ocurre es que tú puedes hacer un retroactivo de salario o de vacaciones siempre y cuando no hayas liquidado al docente, porque si tú ya le hiciste una definitiva al docente, no hay forma que el programa te haga un retroactivo. Ese caso lo tuve, es más, creo que fue esta semana o la pasada, una consulta de un cliente de acá de Medellín. Si el profesor está activo, si no lo has liquidado, tú puedes hacerle el aumento de sueldo y el retroactivo. Y el programa perfectamente te lo va a mostrar.
Si el empleado ya está retirado, ahí sí te toca hacerlo de manera manual. Jason, en el caso de personal que está por prestación de servicios, ¿también tiene que incluirse en la nómina? Bueno, Jason, en realidad eso ya es decisión de ustedes. El programa les va a liquidar lo que usted les diga que lo liquide. Si es prestación de servicios, si tienen que hacerle retenciones, tienen que hacer esas retenciones formuladas, tienen que mirar con qué concepto le van a pagar. Digamos que lo pueden llevar más como un control, pero sí se puede hacer sin ningún problema. Lisset, buenos días. ¿Por qué en el Fondo de Solidaridad lo toma por el 70% del salario integral, teniendo en cuenta que cuando se le aplica queda por debajo de los 10 mínimos y cotizar se aplica? Lisset, eso ocurrió después del acuerdo 1035 que lanzó la UGPP en octubre del 2015. Esa historia ya la habíamos contado unas capacitaciones atrás. Recuerda que como tú misma lo dices, cuando uno tiene los aportes a salud, pensión y demás de un salario integral, lo hace sobre el 70% del salario. Y esto, al dar por debajo de los 10 salarios mínimos, pues nos exoneraba de hacer el pago completo de seguridad social y para fiscales. ¿Qué pasó? Que la UGPP empezó a decir que eran mínimo 10 salarios mínimos y con base en ello empezó a sancionar a estas empresas. Y ustedes saben que las sanciones de UGPP no son baratas, son sanciones bastante grandes. Entonces, con el acuerdo 1035, lo que dijo la UGPP es que aunque se tomara, aunque mejor dicho, el 70% diera por debajo de los 10 mínimos, se debía aportar a todo sobre los 10 salarios mínimos. Es por eso que el programa lo hace de esa manera. Wilson, Andrés, ¿cómo se registra una ausencia injustificada como inactividad? Wilson, tiene que registrarla como una licencia no remunerada. Es la única opción, porque no puede ser una suspensión porque le descuenta el dominical. Y los permisos solo pueden ser remunerados. Entonces no hay forma de que lo hagas como una suspensión. Tiene que ser licencia no remunerada y en el detalle le coloca ausencia no justificada tal día, por decirlo así. Esperanza, la idea es que aparezca en nómina cada vez que se le entrega la dotación. Perfecto, mira que lo puedes crear perfectamente como un bono. Entonces le colocas que es un bono dotación y le colocas dotación agosto. ¿Agosto? Bueno, sí, dotación del mes que sea. Y como va a estar en rojo, no va a sumar y no va a restar. Ahí estaría perfecto. Eso lo puedes manejar de esa manera. Lisset, no lo está tomando por el porcentaje del 70 y no sobre los 10. No te entiendo, Lisset, perdóname. O sea, ¿lo está haciendo es sobre el 70 o sobre los 10 salarios mínimos? Bueno, sigamos avanzando, ya retomamos preguntas. En la pestaña base para cálculos de, ahí es donde debemos decirle para qué va a ser base cada uno de los conceptos que estoy pagando. El hecho de que sea un concepto salarial no quiere decir que me va a ser base absolutamente para todo. Por ejemplo, una hora extra. Una hora extra, según yo, o según la interpretación que yo le doy a la norma, recuerden que es de interpretaciones, me hace base para todo menos para vacaciones. O sea, para prima, cesantías, vacaciones prestacionales, indemnización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no para vacaciones en plata, ni para vacaciones de disfrute. ¿Correcto? Entonces es según la interpretación. Ahora, la comisión. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de la comisión que estoy creando, quiere decir que cuando pague la prima, debo tener la prima, correcto, debo tener en cuenta estas comisiones, correcto. Cuando pague cesantías, debo tener en cuenta estas comisiones, correcto. Lo mismo para vacaciones en plata, para vacaciones prestacionales, para indemnizaciones. Debo tener en cuenta las comisiones para el pago de la indemnización. Es correcto, debo hacerlo porque nos dice que es el promedio de devengos salariales del último año. Por eso debo tenerlo en cuenta para indemnización. Esta opción es más o menos nueva, lo que es hora extra y recargos. Entonces, debo tener en cuenta las comisiones para el pago de horas extras y recargos. Según yo, las horas extras y los recargos se pagan
únicamente sobre el básico del trabajador. Sin embargo, hay empresas que como beneficio a sus trabajadores le suman todos los conceptos que hayan devengado y lo hacen base para extras. O sea que esto es un beneficio. Normalmente no se maneja. Estas comisiones debo tenerlas en cuenta cuando haga el pago de inactividades, correcto. Si yo a un empleado le descuento salud por un concepto, lo más normal es que ese descuento o que ese concepto por el cual le descuento salud me haga base para el pago de la incapacidad. Hace base para retención en la fuente, correcto, me voy a hacer base. Y acá viene la respuesta a la pregunta que me estaba haciendo. Se me olvidó dónde estás. Ingrid, aquí está la respuesta a la pregunta de Ingrid. Tope para auxilio de transporte. ¿Qué quiere decir? Si el empleado se gana 1.600.000 pesos y con lo que se va a ganar de horas extras sube de los dos mínimos, sencillamente no le pago auxilio de transporte. Entonces, en tu caso, Ingrid, lo que debes hacer es desmarcar este concepto para que no lo tenga en cuenta en las horas extras. Creo que se tiene en cuenta es en los recargos y no las horas extras, si no estoy mal. Entonces, en el concepto hora extra, según la que manejes, le desmarcas la opción de tope auxilio de transporte para que no se lo tenga en cuenta. Por este concepto voy a descontar salud y pensión, correcto. Por este descuento debo aportarle a mi empleado ARL, correcto. Por este concepto debo aportar a caja de compensación SENA e ICBF, correcto. Ahora, muchos de ustedes me van a decir, pero Andrés, yo al empleado no le voy a aportar caja, perdóneme, SENA ni ICBF porque todos devengan menos de 10 salarios mínimos. Pero ¿qué pasa si en algún momento le pagué una comisión de 8 millones de pesos, por colocar un ejemplo, y no tengo esto marcado? Sencillamente no le voy a aportar como es. Por lo tanto, recuerden que el programa maneja dos chequeos, tanto en la provisión como en la autoliquidación, para llevarme ese control si el empleado es exonerado o no del pago de parafiscales. Ustedes parametricen lo común y corriente que el programa se va a encargar de controlarlo. Institutos técnicos y escuelas de administración pública, si aportan a ello, perfecto, lo deben colocar. Ahora, este concepto entra en el tope de la resolución 1300. Yo pensaría que sí. ¿Qué quiere decir? Si el empleado se gana 8 salarios mínimos y con las comisiones pasa los 10, debe aportarle a todo. Ahí está la opción. Y ojo con esta marca de horas trabajadas. Esta marca de horas trabajadas solo aplica para los conceptos que realmente sumen las horas. Por ejemplo, sueldo, horas extras y ningún otro. Si usted le marca un recargo horas trabajadas, pues le va a colocar 16 horas en un solo día. Las 8 horas normales más las 8 del recargo. Mientras que en las horas extras, si yo trabajé 8, pero trabajé 2 extras, pues sí me lo debe reportar. Entonces, estas horas trabajadas solo aplican para conceptos tipo sueldo y conceptos horas extras, más no para recargos nocturnos o para recargos en general. Para contrato integral, estas comisiones las voy a liquidar sobre el 100% o sobre el 70%. Según yo, sobre el 100%, el 70% es únicamente el salario. Y estas comisiones las voy a sumar al 100% o sobre el 70% para el tope CREE. Pensaría yo también que sobre el 100%. Este código de importación de novedades es un código alterno. Por ejemplo, en muchas empresas no importan o les reportan mejor estas novedades, por ejemplo acá como COMI, por decir algo, de comisiones. Entonces, cuando van a subir el plano en la importación, no le colocan el código 136, sino le colocan el código alterno que es COMI, o si es una hora extra diurna, y lo pueden importar por código alterno. Bueno, miremos, ¿qué más tenemos por acá? La idea es que aparezca en la nómina cada vez que se entrega la dotación, dice Esperanza. En este caso, Esperanza, puedes crearlo como un sueldo variable. Simplemente lo creas como un concepto sueldo variable que no te haga base para nada y lo nombras dotación. Y no hay problema.
Lisset no lo está tomando por el porcentaje del 70, sino por el 10. Entonces dice, déjame porque es que tengo la duda si lo que te dije está bien o es al contrario. Entonces regálame un segundo, despejo la duda y ya volvemos y ya te escribo. Don Gerardo, buenos días. Blanca Nubia, hola Blanca, buenos días. Don Carlos Julio, muy buenos días. Bueno, avancemos. Claro es el tema de base para cálculos de. Si tienen dudas, por favor, pregunten. En la pestaña Centros de costo, si este concepto que usted está manejando aplica para un mismo centro de costo siempre, pero siempre tiene que ser el centro de costo uno, por ejemplo, usted lo puede resaltar. Si no, lo deja en blanco y el sistema va a afectar el centro de costo del empleado. Y por último, si este concepto ustedes quieren que haga parte de la planilla de captura por novedades, planilla. Me explico y me explico en la periódica. ¿Dónde estoy? Acá. Una forma de capturar novedades, permítame yo hago un pequeño ajuste acá, es capturar esas novedades por planilla. O sea, no haciéndolo empleado por empleado, sino haciéndolo por medio de una planilla que a mi gusto es mucho más rápida. Novedades planilla. Mírenla acá. Entonces, estos cuatro conceptos los he marcado para que me aparezcan por defecto en esta captura. Entonces yo simplemente llego y le digo que Paola Andrea tiene 50.000 de comisiones, tiene dos extras diurnas, tiene 8 recargos nocturnos y en otros descuentos son 45.000 pesos. Lady Viviana tiene 80.000 de comisiones, no tiene recargos, no tiene horas extras, pero tiene otros descuentos. Y así voy pasando uno a uno. Entonces, lo que hace esta marca es aparecer, o mejor, mostrarme el concepto en la captura de novedades para que sea más rápido el registro de mis novedades por cada uno de mis trabajadores. Entonces, si yo le coloco acá comisiones, curso, conceptos y le coloco la marca, cuando vaya a la periódica a colocar las novedades, perdónenme, no es por acá, sino por acá, ya me van a aparecer. Ay, me hizo quedar mal. Me deberían aparecer esas comisiones. Dame un segundo que ahora acá está procesando. Vea, pues se me quedó cargando ahora. Bueno, esperemos un segundo o pasemos al otro lado. Ay, se me bloqueó todo el equipo ahora. Bueno, permítanme un segundo, por favor. Qué pena con ustedes. Permítanme un segundo. Ave María, ¿ahora qué hago yo? ¿Ya volvimos? Sí, ya. Bueno, les pido disculpas por este pequeño inconveniente, pero bueno, sigamos avanzando. Entonces vamos a revisar qué fue lo que pasó por acá. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien?
Alguien que me confirme, por favor, si me escuchan. Bueno, parece que tenemos problemas. Esperemos un segundo. Ah, bueno, ya me están confirmando que sí me escuchan, pero que el problema es con el chat. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, don Wilson, por confirmarme. Listo, pues no sé si de pronto quieran volver a cargar la página para verificar si el chat les funciona nuevamente. Bueno, entonces avancemos mientras tanto. Perfecto. Entonces, teníamos el concepto comisiones, curso, conceptos. Teníamos el tipo concepto, dijimos que era un sueldo variable, que nos hacía base para absolutamente todo, menos para la hora extra y el tope del auxilio de transporte. Y estábamos revisando si yo lo colocaba la marca de indicar si el concepto hace parte de la captura por novedades, pues él tenía que aparecerme allá. Listo. Entonces ya creé un concepto pago, que es un concepto salarial, véalo acá, salarial, que es sueldo variable que me hace base para lo normal que me hace base un concepto salarial. Si creo un concepto de descuento, por ejemplo, vamos a crear un descuento gafas, por decir algo. Ese concepto sería un descuento, la clase de concepto sería por otros, la periodicidad valor, el tipo de concepto sería un descuento general y en base para cálculos de, pues no me daría base para absolutamente nada. Y ahí le damos a aceptar. ¿Listo? Si creo una fórmula, yo puedo crear una fórmula perfectamente que sea llegadas tarde y no les estoy dando ideas para que lo hagan en sus empresas. Es solo un ejemplo. Llegadas tarde sería un descuento, pero este descuento perfectamente puede ser salarial. Vamos a hacer una fórmula. Le vamos a colocar que coja el sueldo básico del trabajador, que lo hace la variable U, que lo divida en 240, que son las horas que se trabajan al mes, y este valor lo multiplique por el valor de la novedad que yo le vaya a colocar, que lo hace la variable V. Encierro cada operación en un paréntesis y acá le coloco que en la cantidad me muestre la variable V. Y es una fórmula, pero como es una fórmula salarial, me puede afectar perfectamente mis prestaciones. Salario básico dividido en 240 por el valor de la novedad, que en la cantidad me muestre cuántas horas llegó tarde. Es una fórmula y que me haga base para lo salarial. ¿Listo? Ahí la creo y vamos a ver cómo funciona en la nómina.
Entonces yo ubico acá, digamos que Adriana llega tarde, le coloco, se me olvidó cómo le coloqué al nombre, llegadas tarde, véalo acá, pero acá le voy a colocar la cantidad de horas que llegó tarde en el mes, digamos que llegó 5 horas tarde, y es un valor que ingreso como una cantidad, le doy a aceptar y liquido. Y si miro el detallado, ya me va a mostrar esas 5 horas de llegada tarde, pero me lo mostró como un pago, porque yo coloqué la naturaleza pago. Ahí sí el problema fue del indio y no de la flecha. Entonces voy a revisar ese concepto, conceptos de nómina, lo organizo por código, me voy al último. Ah, no, yo lo que le quedé como un descuento, entonces ¿por qué me lo está pagando? Venga, a ver si es que tengo más llegadas tarde. Coloquémosle llegadas tarde curso para identificarlo en caso de que tenga otro creado así. Y volvamos a liquidar. Liquidación, Adriana, modifico, llegadas tarde curso, efectivamente tenía otro concepto creado con ese nombre, reliquido, y acá me aparecen ahora sí las 5 horas de llegada tarde, pero en descuento. Entonces el 5 fue lo que colocamos como cantidad, el nombre del concepto y el resultado de la fórmula. Entonces ustedes pueden hacer la cantidad de fórmulas que ustedes requieran, no hay ningún problema. Pero bueno, ya creé o ya hice el primer paso, o los dos primeros pasos, que fueron crear el concepto de nómina. Ahí lo tenemos creado, ahí tengo creados dos conceptos, es más, véanlos acá, es más, creé tres por falta de uno. ¿Listo? Entonces, normalmente ocurre que creamos el concepto y ya. Entonces yo llego, afecto mi concepto, liquido a mi trabajador, pero cuando voy a liquidar, perdón, cuando voy a causar o cuando voy a subirlo a la nómina, a la contabilidad, perdón, nos sale el famosísimo 50 en la transacción del NIT del concepto 137 a nombre del empleado Andrés Alemán. Vamos a tratar de generar ese error acá. Causación. Subamos la última, pero sin subirla. Digámosle acá, digámosle generar de nómina. Este no era el error que yo esperaba, entonces hagámoslo por acá ahora. Bueno, en fin. Normalmente nos aparece 50 en la transacción del NIT. ¿Por qué? Porque no le hemos colocado, mírelo acá, 50 en el concepto aporte voluntario a nombre de Carmen Casas o 50 en el concepto retención contingente a nombre de Ivonne Juliana, empleado prueba 152. Eso quiere decir que al concepto que creamos no le colocamos la cuenta. Entonces, ¿cómo le colocamos esa cuenta contable? Sencillamente nos vamos por contabilizar e ingresamos a estructura contable. Ubico la nómina a la que pertenece a mi empleado. Nos toca infortunadamente hacerlo nómina por nómina, aunque puedo copiar de una a otra. Y le digo traer datos. Al darle clic en traer datos, él me va a mostrar lo que ya he parametrizado, o sea, los empleados a quienes ya les he creado una cuenta o un concepto mejor con las diferentes cuentas contables o con las cuentas que le correspondan. Eso es lo que hace el traer datos.
O sea que si usted ingresa acá y le da a traer datos y no le muestra nada, no se preocupe, quiere decir que aún no ha parametrizado nada y no pasa nada, lo puede empezar a parametrizar, no hay ningún inconveniente. Listo, voy a crearlo, el concepto, clic derecho, crear, cuenta. Un amigo contador me dijo que podía colocar la 519505, porque yo de cuentas, la verdad, no sé mucho. Ubico el concepto que creé, que fue el de comisiones, curso conceptos, y le doy doble clic. Y le coloco el manejo del centro de costo que puedo colocar. Bueno, tengo cuatro opciones. Primera, si esta 519505 no está amarrada a centros de costo, perfectamente lo puedo dejar sin centro de costo. O le digo que tome el centro de costo seleccionado. Cuando yo le digo que tome el centro de costo seleccionado, quiere decir que debo seleccionar el centro de costo que voy a afectar cada vez que suba el concepto de comisiones, curso, conceptos. Eso es lo que quiere decir. Ah, y acá ya tengo otra vez el chat. Bueno, ahorita regálenme, acabamos acá y ya actualizamos las preguntitas que tengan. Listo, toma el centro de costo seleccionado, acá lo tengo. O toma el centro de costo del ingreso, quiere decir que va a tomar el centro de costo en el cual contraté al empleado. O el centro de costo del acumulado, el cual quiere decir que me va a tomar el centro de costo en el que lo liquidé. ¿Listo? Le doy a aceptar, me aparece toda mi planta de trabajadores activa a la fecha que lo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy al día en mi contabilidad, no hay problema, puedo seleccionar los empleados activos, pero si de pronto estoy subiendo nóminas hacia atrás, pues yo le puedo decir clic derecho, incluir empleados inactivos, vea que pasé de 50 a 709, voy a dejar solamente los activos, le digo marcar todos y aceptar, le digo insertar y ya todos los empleados de esta nómina van a quedar marcados o van a quedar parametrizados con esa cuenta contable. Y ahí ya voy a superar el famoso error 50 en la transacción del NIT del concepto comisiones curso concepto a nombre del empleado tal. ¿Listo? Ahora esperemos acá y mientras carga nos ponemos al día en las preguntas. Ahora sí, hola, nuevamente conectados. Ludi, quiero saber, hay personas que están trabajando desde casa y no se les da subsidio de transporte, de conectividad. Bueno, Ludi, esa pregunta es una pregunta normativa. Recuerda que nosotros pues damos es nuestra generalidad y nuestra interpretación, pero sí sería bueno que te asesorara de un abogado laboral. Según lo que yo interpreto de la norma, es que el auxilio de conectividad hace base para lo mismo que hace base el auxilio de transporte. O sea que la respuesta sería sí, pero es mejor que te asesores directamente. ¿Listo? Buen día, cuando le pongo una licencia no remunerada al empleado, me descuenta el dominical. ¿Cómo hago para que no lo haga? Jimena, en los tipos de contratos hay una opción que dice descontar o no descontar el dominical o el sábado. Ve al tipo de contrato del trabajador y cerciórate que no tenga ninguna de estas dos marcas. Dayana, se escucha pero se quedó cargando el mensaje. Cecilia, ¿se puede dar un porcentaje a un concepto? Ejemplo, 50%, no entendí. Claro, listo, Cecilia. Eso que me estás hablando es una subdivisión de conceptos por centro de costo. Tú lo puedes hacer, no hay problema. Bueno, acá ya acabo de crear. Vamos a hacer la subdivisión en los 50% como me lo pide Cecilia. Pero esto sería únicamente para, pues digamos, temas contables, entendería yo, que es sobre todo para lo que se manejan los centros de costo. Entonces, puedes perfectamente colocarle en la subdivisión de conceptos por centro de costo que el concepto sueldo va a ir el 50% al centro de costo administrativo y el 50% al centro de costo comercial, por decir algo. ¿Cómo lo hacemos? Entramos a herramientas, parámetros utilitarios, entramos a parámetros particulares y vamos a encontrar una opción
que se llama división de conceptos por centro de costo. Miren acá, división de conceptos por centro de costo. Le damos clic acá. Ahí me aparecen todos mis empleados de la nómina. Ubico a Carmen Casas, que es nuestro conejillo de Indias. Le digo clic derecho, asignar centro de costo y porcentaje. Y le digo que en el centro de costo, que va a ser el centro de costo 1 y el centro de costo 7. Le doy a aceptar y le coloco el porcentaje que voy a utilizar por cada uno de ellos. El porcentaje no puede ser superior ni inferior al 100. Le doy a aceptar y voy a marcar qué conceptos voy a subdividir en ese porcentaje. Hagámoslo por ahora con el que creamos. Así que acá que lo encuentre me sale más fácil hacerlo por cualquiera. Comisiones, curso, conceptos, aquí está. Le doy a aceptar y cuando liquide a Carmen Casas con este concepto, véanlo acá, pues va a subdividirme el 50% en cada uno de ellos. Y para que el programa lo cause contablemente de la misma manera, debes colocar que maneje el centro de costo del acumulado. Listo, Cecilia. Ludi, quiero saber si hay personas que están trabajando. Ah, bueno, eso ya le hemos contestado. Esperanza, qué pena contigo. A ver si entendí. Creo el concepto de dotación lo registro como sueldo variable y que no haga base para nada. Es correcto, Esperanza, así es, no te preocupes. Ludi, quiero saber, listo, ya lo contestamos. Ludi, otra vez, listo. Esperanza, perfecto. Marlene, si una persona presta un servicio fuera de la empresa y para la alimentación nos presenta facturas para legalizar, ¿ese valor lo debe incluir en las novedades de auxilio de alimentación? Marlene, es que esa pregunta ya es muy, te repito, esas preguntas ya son muy normativas y no me quiero meter en camisa de 11 varas. Yo entiendo eso prácticamente como unos viáticos. ¿Cómo lo manejamos nosotros? Bueno, ¿cómo se maneja en algunas empresas? Pues cuando los mandan a viajar, te entregan un dinero por viáticos y tú tienes que presentar los soportes de tienes que soportar pues con facturas el dinero que te dieron y si te sobró algo tienes que dar el excedente o dar la vuelta. Ahí no deberías afectarlo en nómina. Pero si tú le das al empleado la plata y no le das tome para su alimentación y él no tiene por qué rendirte cuentas, ahí sí lo debes afectar en tu nómina. Entonces depende cómo lo manejen. Tu. Jainer Castro, ¿puede hacer el favor de repetir la fórmula? Claro que sí. Claro que sí. Estamos en conceptos de nómina. Ubiquemos el último concepto. Es más, les voy a colocar la fórmula en el chat por si la quieren manejar. U dividido 240. U es el salario básico del empleado, el sueldo básico del trabajador. Lo dividimos en 240 porque son 240 horas las que se trabajan al mes y lo multiplicamos por B, que es el valor de la novedad. O sea que lo único que hacemos en nuestra nómina es colocarle la cantidad de horas que el empleado llegó tarde para que el programa las descuente. Jacqueline, una consulta, ¿las libranzas y cooperativas van por descuento? Jacqueline, las libranzas puedes colocarlas por préstamo. No sé qué será el concepto de cooperativas. Angélica, buenos días. ¿Cómo puedo crear el concepto de embargo cuando se debe aplicar un X porcentaje de descuento solo a prestaciones? Ahí tienes que hacer una fórmula. Ahí puedes hacer una fórmula donde sumes todas las prestaciones. A ver, hagámoslo por acá. Embargo 50%. Entonces tenemos que sumar primero todo lo que el empleado se vaya a ganar en las prestaciones. En corchetes cuadrados debo colocar el código del concepto de la prestación. Por ejemplo, digamos que la prima es el concepto 3, digamos que las cesantías es el concepto 4, digamos que los intereses es el concepto 5 y que las vacaciones son el concepto 6, por decir algo. Entonces tú sumas esos conceptos, ahí están los paréntesis, hagámoslo bien,
y ese resultado lo multiplicas por 50 y lo divides en 100. Esa sería la fórmula para el 50%. Y se lo colocas en el ingreso de personal a todos los trabajadores. Ahí te coloqué la fórmula. Ah, no, esa no es la fórmula. Espérame que coloqué la fórmula que no era. Ahí coloqué la fórmula en el chat para que tengas una idea de más o menos cómo lo puedes manejar. Listo, vale, mil gracias. ¿De dónde sacamos esas letras? Y Dalit, esas letras, míralas acá, están en los conceptos de nómina, en estos tres punticos o en esos cuadritos, aquí están, que era lo que veíamos hace un momento. C, ponderador, D, días liquidados, E, la sumatoria de todos los conceptos tipo destajo, la J trae la cantidad de días hábiles, la S trae el saldo de un pago y descuento fijo, en fin. Cooperativa es lo que ahorra un empleado. Ah, bueno, si es un ahorro, bueno, no importa, puedes colocarlo como un descuento. Sí, no habría problema, puedes colocarlo como un descuento. Pero si es un ahorro que tú le devuelves al empleado cuando se va, ahí la parametrización la haces directamente por los pagos y descuentos fijos. ¿Listo? Lorena Castro, los centros de costo por conceptos ¿se puede por una persona específica? Sí, claro. Ahorita, si no, bueno, ahorita le asignamos el porcentaje a cada persona, no habría inconveniente con eso. Listo. Disculpe, vamos a dejarle un momentico las preguntas de lado porque tenemos todavía tema por delante y ya son las 10:15. Listo, entonces ya le asignamos una cuenta contable al empleado. Ahora, ¿qué pasa? Que generamos provisión y nos damos cuenta que el sistema nos está provisionando mal, entre comillas. Y lo pongo entre comillas porque no lo hace mal, él solamente toma los parámetros que encontramos. Entonces, si yo entro a los conceptos que me hacen base de provisión, véanlos acá, están en la contabilización, en parámetros provisión, encontramos nuevamente todos los conceptos de nómina y me dicen si hacen base para provisión de prima o no hacen base para alguna provisión. Si yo ubico el concepto o los conceptos que acabamos de crear, nos vamos a dar cuenta que no hacen base para nada, véanlo acá. Entonces yo al empleado lo estoy liquidando bien porque me está haciendo base perfectamente para primas, cesantías, para salud, para pensión. Lo estoy liquidando bien, pero no le estoy provisionando bien. Y no es que ustedes tengan que venir acá a decirle para qué hace base y para qué no. Simplemente cuando acaben de crear el concepto, lo único que hacen es darle clic derecho y seleccionan la opción de igualar conceptos base para provisión. Véanlo acá. Yo le doy clic derecho y le digo igualar conceptos base para provisión. Y si me devuelvo a la pantalla donde estábamos ahorita, o sea, en la de provisiones, voy a encontrar que ya esas comisiones que creamos me están haciendo base de provisión para lo mismo que me hacen base del pago. Véanlos acá. O sea que ahí ya estoy garantizando que cuando yo genere mi provisión, pues me va a tener en cuenta este valor y no voy a tener ningún descuadre. ¿Correcto? A ver, miramos, los centros de costa. Bueno, ya Cristian Fonseca, buenos días. Si una persona tiene un sueldo de 1.400.000, pero no por las 240 horas normales, sino por 152 horas, pero este mes solo hizo 107, ¿qué fórmula o qué concepto podría utilizar? No entiendo. O sea, la persona no trabaja 240 horas, sino solamente trabaja 152 horas e hizo solo 107. Si hizo 107 horas es porque tuvo alguna novedad, ¿correcto? Entonces, podría manejar, habría que probarlo si el concepto de inactividad les puede servir. Mejor dicho, en el contrato, usted le puede colocar la cantidad de horas trabajadas a la persona. Digamos, no le coloca 140, perdón, 240, sino le coloca 152 horas trabajadas. El programa interpreta que va a trabajar esos 152 horas por los 30 días normales que tiene el mes. Entonces, si usted le hace algún descuento,
El programa le debería tomar esas inactividades y descontarle las horas diarias. Si no, porque pues nunca lo he manejado de esta forma, si no, puede crearse una fórmula muy parecida a la que hicimos ahorita, a la del descuento por llegadas tarde, pues simplemente le coloca U, que sería ese 1.400.000, dividido no en 240, sino en 152, y lo multiplica por las horas que no fue o por las horas que llegó tarde. Bueno, ahí ya tendría que ir algo muy particular, Cristian. Podríamos manejarlo, pero pienso que nos tocaría por soporte. Sandra, esta capacitación queda en la página. Sí, Sandra, esta capacitación la colgamos en el portal de YouTube. Claro que sí. Buen día. ¿Cómo se hace para que en la provisión de salud calcule el 12.5% para aprendices? Bueno, eso es tema de otra capacitación, pero en realidad es muy fácil. Solamente le colocas acá en salud, le colocas el 8.5 y le colocas el porcentaje automático. ¿Qué hace el porcentaje automático? Mira los parámetros de la autoliquidación y mira, el concepto total o el aporte total es del 12.5%. El programa, si está en automático, me va a descontar lo que le desconté al empleado, valga la redundancia, y me va a provisionar el resto. Con los aprendices, como no hay un descuento, le va a provisionar el 12.5, no es más. Listo. Lisette, ya me están confirmando. Dame tranquila que no me he olvidado de ti. Ya me están confirmando el tema, ya tan pronto, mejor dicho, no, no, yo no me voy hasta no despejar esa duda, no te preocupes. Listo, tenemos ya la provisión, pero resulta que también manejamos cuentas de norma internacional, que es otro famoso error. 50 NIF en el concepto comisiones, curso, conceptos del empleado Andrés Alemán. ¿Dónde colocamos o dónde parametrizamos esas cuentas de norma internacional? Lo hacemos en cartilla de cuentas. Recuerden que si yo le doy clic derecho e le digo importar de estructura contable, él me va a traer todos los conceptos que tenga ya con las cuentas normales. Lo único que yo hago es colocar la cuenta NIF, que hay muchas empresas que manejan la misma cuenta del PUC local. Entonces simplemente yo copio y pego. Pero si ya creo un concepto, comisiones, que ya está creado, lo que debo hacer es amarrar. Eliminemos esto. Listo. Y ubiquemos otras comisiones. Apa. Listo, digamos que son estas, por decir algo. Como ya está creado acá el concepto comisiones, yo no puedo decirle que me importe porque voy a perder toda esta parametrización. Bueno, pues toda es que no he hecho nada, pero pues digamos que sí he hecho mucho. Entonces, si yo le doy nuevamente a importar de estructura, voy a perder todo lo que se ha hecho. Entonces, para no perder eso, yo únicamente ubico la cuenta contable, si ya está creada, digamos que es el de comisiones, y caigo sobre el concepto con clic derecho. Le digo relacionar conceptos y ubico el concepto que voy a amarrar. ¿Listo? Le doy a aceptar y listo, ya quedó creado. Y ahí sí puedo continuar colocándole mi cuenta local o mi cuenta NIF a cada uno de ellos. Siguiente paso, información exógena, documentos electrónicos, información exógena. Es cierto que nosotros reportamos este año lo del año pasado y que voy a tener todo el año para parametrizarlo, pero posiblemente se me va a olvidar cuántos conceptos he creado. Entonces, ¿qué mejor que hacer esta serie de pasos cada vez que creo un concepto? Me parece mucho mejor. Entonces, ese concepto comisiones, ¿dónde caería? En pagos por salarios. Simplemente le doy clic derecho, seleccionar conceptos, ubico las comisiones y le doy a aceptar. Ah, que Andrés está en el 2020 y estoy pagando el 2021. Tranquilos, el otro año él me va a leer esa información y me la va a traer al año actual. Veas, yo acá le digo 2021 y le digo importar configuración del año anterior
Él me va a mostrar a pagos por salarios el concepto que acabamos de crear. Y ya no voy a tener ningún inconveniente en que me genere errores o me quede algo vacío. Lo mismo ocurre, bueno, lo mismo no, es también igual de importante en la nómina electrónica, en relacionar conceptos. Tengo que buscar el nodo donde tienen que ir esas comisiones que acabé de crear. Vamos a buscar el nodo, otros conceptos salariales, compensación, a ver, comisiones, aquí está. Le doy clic derecho, seleccionar conceptos y ubico las comisiones del curso y estoy garantizando que el próximo mes, cuando genere mi nómina electrónica, no me va a quedar este concepto por fuera. Siguiente paso, la facturación. Esta facturación la debo parametrizar en los modelos de facturación, mirando, por ejemplo, suministro de personal. Ubico el concepto, o sea, me ubico en el campo que es el primero. Ahí sí ubico el concepto, comisiones por concepto, y le doy control insert y me va a colocar acá el código 137 al suministro de personal, que es lo que se factura normalmente. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Ya tenemos documentos electrónicos. Nos faltan dos pasos. Primero, certificado de ingresos y retenciones. Totalmente igual, me ubico en parámetros, en el campo al que corresponde el concepto, ubico el concepto dentro de mi cartilla, no lo encuentro ahora, a ver, aquí está, aceptar. Y por último, en el certificado o en la constancia de trabajo para activos en caso de que maneje variables, véalos acá. Lo mismo, seleccionar conceptos, ubico el concepto comisiones, aceptar y listo. Entonces ahí ya estoy garantizando que el programa me genere de manera correcta los, los conceptos pues que acabo de crear. Listo, Lorena, Lisset, Marisol, con respecto a lo de salud de aprendices, como este concepto es general para todos, los empleados del sistema respecta que es un trabajador normal y no es aprendiz, como este concepto. Bueno, realmente la diferencia está en que al aprendiz no le descontaste salud. Esa es la clave. Esa es la clave. Si al aprendiz no le estás descontando salud, el sistema va a detectar que no hay un descuento y le va a provisionar todo el 12.5%. Aparte, estos, se me fue la paloma, perdón, estos empleados manejan el contrato aprendiz, el contrato de aprendizaje, y en el contrato tú le marcas para qué condiciones tiene derecho y a cuáles condiciones no. O sea que en las condiciones del contrato, ya te voy a mostrar, en las condiciones del contrato, únicamente le vas a colocar a qué tiene derecho el aprendiz. Mírala acá, aprendiz lectivo. ¿A qué tiene derecho? Únicamente al aporte de salud. Y el productivo pues tendrá salud y riesgo. Y lo mismo ocurre con el concepto de aprendizaje, el concepto de nómina. Si yo busco cuota de sostenimiento lectivo, miren que no me hace base solamente para salud, para el aporte a salud, y lo mismo ocurre con los con el aprendiz productivo. Esperanza, ¿ya está disponible la nueva versión de nómina electrónica? No, Esperanza, todavía no, nos la entregan esta semana, entonces lo más posible es que la próxima ya esté lista, la próxima semana. David, una pregunta, si una empresa da como beneficio el pago de un monto X a un fondo de ahorro para que el empleado al retirarse pueda hacer uso de este dinero, ¿esto debo declararlo en la nómina?
Esas preguntas de usted son muy normativas. Pues David, dentro del sistema hay un aporte voluntario empleador que usted puede parametrizar y ese aporte voluntario que usted está haciendo debe hacerle base al empleado para retención, para disminuir su base gravable. Yo pensaría que sí, pero ya son temas que deben tratar con sus abogados laborales, por favor. Eli Salguero, ¿qué es lo de facturación? Bueno, Eli, lo de facturación está creado para los outsourcing y para las empresas temporales que facturan el suministro de personal. Cuando tú tienes una empresa de servicio temporal, entonces el empleado es de la temporal, pero lo está prestando a tu empresa y tú pagas una IU o una comisión por todos los conceptos que le estén pagando al empleado. Entonces, eso es lo que vas a facturar. Mira acá, por ejemplo, la IU es del 10% y el 19% de IVA, pero miremos el suministro, el completo. Entonces, por cada concepto que le pagues al empleado, vas a facturarle eso a la empresa a la que le estás prestando el servicio. Entonces, un empleado, ¿cuánto vale? El 10% por el suministro, el 10% por los pagos no salariales, el 10% bien sea por la provisión de la seguridad social o por la provisión de las prestaciones y la provisión de parafiscales. Entonces, lo que hace el sistema es, o lo que debe hacer en el sistema es decirle al programa por qué conceptos es los por los cuales yo voy a facturar para que el programa me facture correctamente. Entonces, por ejemplo, acá lo que hicimos fue colocar este 137. Entonces, si creara otro concepto, pues debo venir a amarrarlo acá para que la factura me salga de manera correcta. Ese es el tema de la facturación. ¿Hay alguna manera de generar constancia de trabajo cuando ha tenido varios contratos? Sí, pero está la constancia de trabajo de activos y la constancia de trabajo para retirados. Esa pregunta no la hizo Yes Lady. Entonces, si el empleado está retirado, aquí está la constancia de trabajo para retirados. Y te van a aparecer, mira, los trabajadores inactivos. Entonces ubicas al trabajador. Si el empleado tiene dos contratos, pues te lo va a mostrar sin ningún inconveniente y le puedes generar una certificación, pero por contrato. En una misma no puedes relacionar todos los contratos. Toca una certificación por contrato. Es decir, que en el mismo documento salga todo. No, Yesley, en el mismo documento no es posible. Jainer Castro, ¿puedes indicar un poco más despacio dónde se parametrizan los conceptos creados? Por favor, ¿me amplías la duda? Gracias. Ana Rocío, ¿cómo parametrizo cuando pago un bono salarial, un bono no salarial, la ley 1393? La ley 1393 la parametrizas en tres partes. En la primera, en los parámetros particulares, parámetros de autoliquidación. Véalos acá. Hay una pestaña que se llama selección donde encuentras el manejo del cálculo automático de la flexibilización salarial basado en el artículo 30 de la ley 1393. Eso es lo primero, que la tengas marcada. Lo segundo es que en el tipo de nómina, me acordé de algo que no les he dicho, en el tipo de nómina le debes colocar cuál es el porcentaje exento, que sería el 40%. Aunque realmente no deja colocar otro valor, ahí debes colocarle el 40%. Y lo último es colocarle a ese concepto que vas a crear, que es no salarial, pues colocarle precisamente eso, que es un concepto no salarial. Ya con eso el programa se encarga de hacer la flexibilización salarial. Se me olvidó comentarles dos cositas. Primero, los conceptos de nómina que van en los tipos de nómina. Cuando ustedes crean los tipos de nómina, ustedes le tienen que amarrar en nómina por concepto los conceptos fijos y automáticos que va a tener el trabajador. En algunos diagnósticos que hacemos o en algunas visitas encontramos que tienen toda la cartilla de conceptos amarrada. Y eso es una gran equivocación. Acá únicamente debemos colocar los conceptos fijos y automáticos. ¿Cuáles son los conceptos fijos y automáticos? Sueldo. Eso es un concepto fijo. ¿Y por qué automático? Porque depende la fecha de pago y la fecha de liquidación, él va a calcular los días de sueldo. Auxilio de transporte.
concepto automático, depende del sueldo. El aporte a salud y el aporte a pensión son automáticos porque van a ser con base en el sueldo. Lo mismo el fondo de solidaridad y la retención. Y de ahí para abajo pare de contar. O sea, esto no me sirve, esto tampoco, 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 tampoco. Listo. ¿Por qué no me sirve? Por ejemplo, colocar acá una hora extra. Porque la hora extra son conceptos que tienen que ser alimentados por el usuario. Por ejemplo, en la cantidad. ¿Cuántas extras diurnas hizo el empleado Pedro Pérez? ¿Cuántos recargos nocturnos hizo el empleado Andrés Alemán? ¿Cuánto le voy a pagar de comisiones? Son conceptos que no son fijos ni automáticos. Debe ser alimentado por mi usuario, por mí, pues como usuario, pues para que el programa sepa cuál es la cantidad o cuál es el valor a liquidar. Otro concepto que puedo colocar acá es un concepto formulado, que ya tenga toda la información y no necesite de datos del usuario. Ese es otro concepto que puedo colocar. Que recuerdes las rutas de donde se relacionan los conceptos, pero ¿se relacionan a dónde? Bueno, voy a tratar de descifrar el tema. Primero, hagamos un breve repaso. Crear conceptos de nómina. Recuerden crearle el nombre correcto, no colocar comisiones no salariales, eso no existe. Colocar naturaleza si es un pago o un descuento y cuál es la clase del concepto. Si es salarial, no salarial u otros. El tipo concepto, colocarlo a donde corresponda. Para eso hay varios tipos de concepto. No se queden con sueldo porque es el que aparece por defecto. Hay varios. ¿Cuál es la base para cálculo? ¿Para qué me hace base mi concepto? Entonces creemos acá, ¿qué? Es que solo se me ocurren comisiones. No sé, una bonificación salarial. Es que quiero que sea salarial. Bonificación salario. Es un salario, es un pago, es un sueldo variable y me hace base para todo. Vacaciones en plata, indemnización, usted no, usted sí, ustedes también. Y acá, listo. Paso para provisión. Clic derecho, igualar conceptos base. Siguiente paso, en la contabilización, estructura contable, una más pequeña para que no me quede. Una más contable, creamos la cuenta, una cuenta para bonificación. Me perdonan la burrada que voy a hacer. Bonificación salario, ¿dónde está? Aquí está. Le miro el manejo del centro de costo y si corresponde para todos, pues se los marco a todos. Siguiente paso, en las cartillas NIF. Cartilla de cuentas. En este caso la creo porque no está. 51, 25, 25 creo. Le coloco el nombre. Bonificación salario. Y le coloco la cuenta NIF. Si ya está esa cuenta creada, sencillamente entro, le doy clic derecho, relacionar concepto y la amarro. Bonificación salario y aceptar. Siguiente paso, si usted es una empresa de servicios temporal, bueno, primero, información exógena, configuración formato 2276. Ubico en en qué campo iría esa bonificación salarial, le doy clic derecho, ubico el concepto y le doy a aceptar. En nómina electrónica, ubico dónde está ese concepto salarial, viático, miremos acá, bonificación salarial, mírenlo acá, clic derecho, seleccionar concepto, bonificación salario, bonificación me quedó, y aceptar. Si usted es empresa de servicios temporales, se va a facturación, se va a los modelos de facturación,
ubica el modelo, en este caso según yo, o lo que mi ejercicio puede ser completo, busco la bonificación salarial, acá está, ¿dónde está? Acá está, y con control insert, no, perdóneme, la amarré donde no era. Me ubico en el primer campo, ubico el concepto y con control insert queda amarrado. Me voy para el certificado de ingresos y retenciones. Lo mismo, ubico el campo correspondiente. Acá está. Y por último, la certificación de trabajo. Esos son los pasos que tenemos que hacer cada vez que creemos un concepto. Señor Alemán, ¿cómo se hacen las novedades por archivo mensualmente? Bueno, Ángela, realmente es un archivo muy sencillo. Es un archivo bastante sencillo. Déjame, yo trato de abrirlo para podértelo mostrar. Es un archivo que va a llevar 4 o 5 campos. El primero, la cédula del trabajador. El segundo, el código del concepto. El tercero, la cantidad o el valor. El cuarto, el tipo de novedad. Y de pronto un quinto que sería el consecutivo. Con estos 5 campos ya vas a poder subir novedades mensualmente sin ningún límite. El límite lo coloca Excel, no lo coloca Lisa, o sea que puedes subir cualquier cantidad. Como testimonio, pues, o como experiencia personal, llegamos a subir más de 10.000 novedades mensuales. Míralo acá, aquí está el archivo. Mira la información que tienes que subir para que no tengas ningún inconveniente. Identificación, pues aquí eso es un demo, por eso tengo esa identificación con números tan raros. El código del concepto, en este caso el código del concepto es el 16, que es el de horas extras. El valor o la cantidad son 6. Tipo de novedad va a ser C o va a ser B. La C es cantidad, la B es valor. Y el consecutivo es un número bastante alto para que lo puedas subir sin ningún problema. ¿Listo? Esa es la forma de importar. Esperanza me decía crear dotación, no te leí Esperanza, discúlpame. Stephanie Espinosa, buenos días. ¿Cómo se ingresa el pago de medicina prepagada cuando la empresa realiza el pago directamente con la entidad de salud y no al empleador? Eso lo debes colocar en el ingreso de personal del empleado, ya que eso no va por nómina. En el ingreso de personal del empleado hay un campo para eso, que se llama en el manejo de retención, deducción por medicina prepagada. Ahí colocas el valor y, y ahí el programa te lo va a deducir pues en la retención de la fuente. Angélica, manejamos un concepto para restaurantes, es el de propinas, parametrizamos en otros, ya que no se hace base para nada. Sin embargo, ese concepto, ¿cómo se relaciona en la parte de nómina electrónica? Uy, Angélica, me mataste con esa pregunta. En cuanto al tema de propinas en nómina electrónica, no te sé responder. Ahí sí me toca pedirte el favor que lo consultes, pues ojalá. Si puedes consultarlo con la UGPP, sería mucho mejor, porque del manejo que leen ellos depende el manejo también cómo se debe manejar por nómina electrónica. Jainer, perfecto. Bueno, Jainer, con gusto. ¿Podría ser un ejemplo para subir las novedades por ese plano? Bueno, vamos a ver si me da el tiempo. Vamos, bueno, pero no sé si esta será de esta nómina. Venga, a ver. Miremos la cédula 356 si son de esa nómina. La cédula 3. No, perdón, acá. La cédula 356, sí. La cédula 641, también. La cédula 293. Perfecto, listo, vamos a hacerlo. La condición es que el archivo esté guardado como un libro de Excel 97-2003. Eso es lo primero que debes tener en cuenta.
Puedes guardar donde quieras, no hay problema, pero siempre y cuando sea un libro de Excel 97-2003. Aquí está. ¿Listo? Yo lo tengo guardado en el escritorio y se llama novedades. Me voy al programa, a herramientas, parámetros utilitarios, ingreso donde dice herramientas y luego donde dice importar datos. Ubico qué voy a importar. Hojas de vida, ingreso, novedades, inactividades, acumulado, actividades, profesiones, beneficiarios, formación académica, pagos y descuentos fijos, división porcentual por centro, importar clientes para turnos, cartilla de cargos, cartilla de centros de costo, fecha de causación de vacaciones, libro de vacaciones o escolaridad. En mi caso son novedades. Y lo voy a hacer por código de ingreso o por identificación. En mi caso va a ser por identificación. Lo importo por código de concepto, por código alterno, en mi caso es por código de concepto, va a ser a la periódica de la nómina mensual en el periodo del 1 al 30 de agosto. Le damos a aceptar, me pregunta cuál es el formato del archivo, en este caso un Excel, le doy siguiente y voy a ubicar el archivo dentro de mi ordenador. En mi caso está en escritorio, en novedades del 2 de septiembre, perfecto, le doy siguiente y debo renombrar cada uno de los campos. En la columna A va la identificación, en la columna B va el código del concepto, en la columna C va el valor, en la columna D el tipo de novedad y en la columna E va el consecutivo. Listo. Él acá me va a previsualizar únicamente 20 filas. Usted puede tener 3000 filas. Él solamente le va a previsualizar las primeras 20. Le damos siguiente, nuevamente siguiente y le vamos a dar ejecutar. Me muestra los datos a transferir, pero también una lista de errores. Acá me está diciendo que en la línea 1 el valor es inválido para identificación, que es la fila donde tenemos los títulos. No hay problema. Pero también me está diciendo que no se encuentra el empleado 3. Listo, no hay lío. Yo puedo después mirar qué pasó con el empleado 3, pero subirle estas novedades a los demás. Le doy guardar y listo, ya me subió. Ya lo único que hago es entrar a la nómina y liquidar. Yesenia, cuando estoy empezando a parametrizar el módulo de nómina, ¿se debe subir un archivo de acumulados? En este archivo debe colocar lo pagado y lo descontado. Gracias. Yesenia, a mí me encanta una palabra en nómina que es depende. ¿De qué depende? De lo para qué quieres subir acumulados. Si tú quieres acumulados para liquidar las prestaciones a final de año, puedes subir los acumulados, pero también dependiendo la forma de pago. Si tú subes o si tú manejas la forma de pago básico más promedio, pues no tienes la necesidad de subir el concepto sueldo, el concepto auxilio de transporte, el concepto salud, el concepto pensión, fondo de solidaridad. Únicamente puedes subir los pagos diferentes a sueldo que ha ganado el trabajador, ya que bajo esta modalidad el programa toma el sueldo fijo o el básico del trabajador y le promedia los demás devengos. Pero si tú manejas sueldo variable, o sea que promedias absolutamente todo, puedes subir un archivo, perfecto, con los pagos del trabajador. Sueldo, auxilio de transporte, comisiones, recargos, horas extras, mes por mes. Ahora, si lo quieres para el certificado de ingresos y retenciones del año anterior, o sea, lo que generas en el 2022, tienes que subir, sí, todos los conceptos que vayan reflejados en este certificado. Sueldo, salarios, descuentos de pensión y salud, aportes voluntarios, fondo de solidaridad, retención de la fuente. O si lo quieres para consultar, pues también tienes que subirlo mensualmente. Si lo quieres solamente para vacaciones, subes solamente los conceptos que hacen base para vacaciones mes por mes. Entonces, todo depende de para qué lo quieras. Pero perfectamente puedes subir todas tus nóminas si gustas y no va a haber ningún inconveniente con eso. Ana Peñaranda, hay empresas que pagan la medicina prepagada del trabajador, que es diferente a lo que paga el trabajador. Pues Ana, en el sistema no hay problema, ya lo has visto. Si quieres que el programa lo refleje,
como un pago, tú puedes colocar un concepto no salarial que se llame medicina prepagada de empresa, por decir algo, y que no haga base para nada. Lo puedes manejar como un pago y descuento fijo y no va a haber inconveniente. Si quieres reportarlo en rojo, o sea que ni sume ni reste, puedes usar o un bono o puedes usar un tipo concepto de auxilio de alimentación. No hay problema. Yajaira Ortiz, señora Yajaira, Andrés, ¿cómo hago para que el concepto auxilio de movilidad me quede como una novedad fija para incluir la novedad por planilla? Es que solo sale para trabajadores de planta, no para administrativos. Pues señora Yajaira, debería mostrárselo para todos. Si usted se da cuenta, cuando yo acá le coloqué, me metí por donde no era, perdón. Cuando yo le coloco al concepto que me aparezca, él no me pregunta o no me señala ningún tipo de nómina. Se entendería que es para todos. Entonces, no sé si de pronto usted maneja nómina por actividades y no le aparece la opción de planilla. Pero tendríamos que revisarlo ya de pronto si quiere por soporte, señora Yajaira, o si quiere me escribe y miramos cómo podemos revisarlo. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo este espacio que nos han regalado una vez más para capacitarse. Espero que les haya servido la capacitación. Tenemos pendiente la capacitación de la parte contable que le estaremos notificando cuándo lo vamos a hacer, que es causación, provisión y egreso dentro de esa nómina para pasarlo a NIF o archivo plano. Gracias por su tiempo. Les deseo una excelente semana. Dios los bendiga y muchas, muchas, muchas gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad.